Bien, y en medio de toda esta pandemia que comenzó con mucho temor, después cuando comenzamos a ver que aquí en Argentina, por nuestras conductas se fue controlando, también juega el mal papel esto de lo que circula por redes, de un montón de información de estudios, de investigaciones, de vacunas que aparecen, medicamentos. ¿Qué se sabe a ciencia cierta? Los científicos y la comunidad médica habla de esta infodemia, o sea, nosotros tenemos una pandemia viral y una infodemia, o sea, un exceso de información que no toda es seria, por una cuestión de que no hay tiempo suficiente como para que los trabajos serios de investigación tengan evidencia científica. Estamos aprendiendo todos los días lo que esta semana nos parece que tiene evidencia científica y es bueno, la semana que viene no va a ser así. Bien, creo que ya estamos en condiciones, nos acomodamos aquí en el piso de recibir y de agradecerle, porque sabemos que son días complicados en esto de la gestión, al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Omar, gracias por esta comunicación, buenas tardes. Buenas tardes. Estando aquí ya solo y lejos, me pongo normal, me saco el barbijo. ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien. ¿Y cómo va en esto de la gestión? Porque estábamos hablando acá con el doctor Eduardo López, con la doctora Capelo, Pedro con un cardiólogo, con una psicóloga. ¿Cómo estamos manejándonos en esta otra fase con más flexibilización? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos allí los que te están acompañando. Estamos llevándola con la responsabilidad y la cautela que significa estar avanzando y cambiando de fase, terminando una, pero no significa que terminamos la pandemia, con los recaudos necesarios para no olvidar en ningún momento en lo que hay que seguir siendo muy rígido, que son todas las pautas de higiene, de distanciamiento, de no compartir el mate, del uso del barbijo, las cosas que dijimos desde el inicio y en las que no podemos apartarnos. Entramos en una etapa donde hay un mayor compromiso social, un mayor compromiso de cada uno de los individuos en su comportamiento en sociedad. Esa mayor cantidad de actividades que nos permite tener también mucha más gente circulando, obliga a un alto compromiso y conducta de cada uno de los santafesinos, por lo cual creo que en esa fase va a ser determinante para poder evaluar qué actividades posteriores podrán continuar, qué actividades podrán ampliarse y ojalá no tener que volver atrás si en el desarrollo de estas actividades tenemos muchos más casos. ¿Y cómo se maneja el equilibrio entre esto que es la salud pública, esto que debió ser en algún punto una paralización de la economía, y hoy con todas las demandas de los sectores productivos que vuelven a arrancar pero con algunos problemas? Mira, creo que hay que tener muy claro, Soledad, que la prioridad es el cuidado de la vida sin dejar de mover la economía. La economía tiene que seguir moviéndose tratando de que se mueva la menor cantidad de gente. Y si se tiene que mover la gente, que se mueva con el mayor cuidado. En esas pautas nos tenemos que manejar y creo que ese tiempo que fuimos ganando en la instancia del aislamiento nos permitió a todos incorporar pautas culturales que hoy nos resguardan no solamente frente a las instancias de contagio del COVID, sino también, por ejemplo, que estemos usando tapabocas, barbijo social o como querramos llamarlo, también nos genera una acción de prevención en las enfermedades tradicionales respiratorias. Nos va a cuidar de los resfriados, nos va a cuidar de las gripes, nos va a cuidar de la neumonía. Entonces,
me parece que ciertas pautas culturales que se incorporaron nos permiten ir cumpliendo una etapa de manera distinta. Sin duda que hay dificultades, claro que sí. Nadie vuelve en una fase a hacer lo que hacía antes. Vuelve a reiniciar, a retomar una actividad en horarios distintos, con modalidades distintos, con bolsillos mucho más flacos de la gente, porque aquí hay un poder adquisitivo que se ha deteriorado, porque hay muchos que han perdido su nivel de ingresos. Hay también una cautela en el nivel de gasto. Cuando hay incertidumbre, cuando hay crisis, se gasta menos, se consume lo indispensable y fundamentalmente orientado al rubro alimentos. Así que, sin duda que estamos en una situación excepcional, impensada, y nos lleva a tratar de ser muy cuidadosos en no movernos de la consigna central, que es cuidar las vidas. Y a veces los indicadores, cuando son positivos, yo hablo que es un éxito frágil, porque todavía no hemos salido de la pandemia, por lo cual allí es donde hay que ser muy cuidadosos. Ese éxito hasta aquí que nos ha permitido ganar mucho tiempo y poder tener nuestra salud pública mejor equipada, poder haber crecido más del 90% en el número de camas críticas. Significa que tenemos más lugar para nuestra gente si tiene la dificultad de tener que ser tratado en una de las camas críticas. Nuestro hospital allí en Rafaela es un reflejo de eso, de haber recibido más equipamiento, de estar preparado de otra manera, y eso nos da un poco más de tranquilidad. ¿Tenemos todo lo que quisiéramos tener? No, todavía hay que seguir mejorando. Tenemos que hacer todo ese esfuerzo para hacerlo. Ojalá podamos conseguir el tiempo necesario. Y ahora también seguramente vamos a tener más casos, porque hemos salido a testear, hemos salido a buscar o a cazar, como dicen los infectólogos. Allí está la doctora que sabrá más que yo de esto, que es una de las acciones en las que tenemos que salir a detectar para prevenir, dónde podemos encontrar personas asintomáticas que son positivas hoy, que no lo saben y que pueden estar moviéndose en alguna zona contagiando. Bueno, allí seguramente podemos encontrar más casos. Ser muy cuidadosos en las comunidades cerradas. Estos son los resguardos a tomar en los geriátricos, a tomar allí donde puede haber algunos sectores barriales con mucho hacinamiento. Son sectores que tienen una potencialidad de tener brotes, donde va a haber que estar muy atentos. Ya lo sumamos a Pedro Ullman para que también pueda preguntarle al gobernador de la provincia, Omar Perotti, que está en el otro estudio, en el estudio de radio. Pedro, allí te dejo en contacto con Omar. ¿Cómo está? Buenas tardes. La pregunta, tenemos aquí en la mesa a un cardiólogo, la pregunta es, bueno, ¿cómo maneja usted en lo personal el proceso de toma de decisiones, en donde sabemos que en esa alta responsabilidad hay presiones muy grandes, hay tensiones? ¿Cómo maneja en lo personal el corazón, no? Y lo otro tiene que ver con... Si pensaba allá por los primeros días de marzo, cuando se multiplicaban los casos de coronavirus en la provincia, ¿qué imagen tenía en ese momento y si se corresponde a la que tenemos hoy o esperaba que la situación sea peor a partir de esos primeros indicios de marzo? No arrancamos bien. Sin duda que la realidad de Santa Fe en los inicios nos tuvo allí con Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, con la mayor cantidad de casos. Somos la provincia que tuvo segundo lugar en el número de personas que volvieron del exterior. Son 28.000, más de 28.000 santafesinos que volvieron desde el 1 de marzo hasta aquí. Todavía siguen regresando. Y allí, en las localidades que más movimiento por turismo, por actividades comerciales, comercio exterior o estudio, teníamos gente en el exterior. Bueno, Rafaela fue una, Rosario y Santa Fe, y eso nos daba un volumen de situaciones positivas, altas. Creo que se trabajó con seriedad, creo que todos pusieron un enorme esfuerzo, se coordinó la acción en el territorio.
y nos da la posibilidad de tener hoy un territorio organizado con los centros de aislamiento que nos permiten tener una capacidad que supera las 8.000 camas disponibles. Ojalá no las usemos nunca, pero están allí. La capacidad de crecer en respiradores, casi hemos superado el 90%. Eso pudo hacerse por las entregas que Nación fue haciendo, las mejoras de infraestructura que se fueron haciendo en varios centros de salud, algunos terminando algún sector, otros reacomodando, otros rehabilitando infraestructura que había sido dejado de lado, el caso del Iturraspe aquí en Santa Fe, y aprovechando la infraestructura de gases para poder colocar allí camas críticas. Hoy estamos con margen para crecer todavía, pero llegando al límite, el límite lo marca la infraestructura y la capacidad de profesionales que sepan manejar cada una de esas camas críticas. El tiempo que podamos ganar permite formar más equipos, permite tener la mejor capacitación de nuestra gente, y eso sin duda para todos los santafesinos es una buena noticia. Ojalá se pueda seguir ganando tiempo para que estemos preparados aún mejor. Sabemos que el gobernador está muy ocupado y que los tiempos en medio de esta pandemia también son acotados. Lo último, muy breve, gobernador, es preguntarle, dijimos que en esta pandemia se ven las mejores y las peores cosas de cada uno. ¿Hubo mucha mezquindad política en este tiempo? Me prefiero quedar con las positivas porque son las mayores y son las que, más allá de dificultades o no, uno se siente muy satisfecho y contento de los 365 intendentes y presidentes comunales. Todos han sido unos leones tratando de cuidar a su gente de la mejor manera. A veces con algunas acciones que iban más allá de lo necesario o de lo legal, pero rápidamente se pudieron reacomodar, se puede ordenar. No tenemos por qué coincidir plenamente en todo, pero sí en la orientación y en cómo ir haciéndolo. Eso ha sido importante para una provincia tan diversa. Coordinar y colaborar con intendentes de otros partidos políticos sin ningún problema. Creo que el que está en la función ejecutiva tiene claro que muchas veces en política se dice que se trabaja para mejorar la calidad de vida de la gente. Cada decisión que aquí hay que tomar tiene que ver con la vida de la gente. Y allí hay que tener a la política bien puesta con mayúsculas. Muchas gracias por estos minutos para todos los rafaelinos a los que les llegó este mensaje. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar. El saludo enorme a ustedes, a no bajar la guardia. Se arrancó con picos altos, se arrancó con desconocimiento que llevó a temor. Creo que no está superada la situación. La actitud de cada uno define. No es un enemigo común ni visible y aparece de las formas más extrañas. Los últimos casos que tuvimos en Rosario, un viajante que sale a hacer su tarea, sale a vender a Buenos Aires, vuelve como alguien que se va a encontrar con su familia, y volvió con los contagios, y todos esos contagios son los que se dan alrededor, quizás algunos de ellos por no tomar los recaudos. El que no tiene que viajar a Buenos Aires, que no viaje, el que lo puede postergar, que lo postergue, y el que tiene que viajar porque es su trabajo, que realmente sea muy cuidadoso en cada una de las acciones que realiza cuando sale de la provincia, cuando va a alguna zona con mayor cantidad de tránsito viral. Son recaudos que nos van a hacer bien a todos y seguir ganando tiempo para seguir mejorando la capacitación, la infraestructura y el equipamiento de nuestro hospital. Seguir coordinando allí con el municipio, con Luis, con todo el equipo, con el doctor Vitaloni, con cada uno de los responsables del hospital que están haciendo una tarea enorme. Allí la doctora a cargo de toda el área de infectología. Son tareas imprescindibles para hacer y bueno, coordinar con el sector privado, que es la otra fase importante en esto, para que juntos podamos darle a los santafesinos, a los rafaelinos en particular allí,
el mayor y mejor nivel de respuesta. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Allí estaba el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, dándonos en estos minutos que en estos tiempos no es fácil por toda la demanda que tiene el gobernador y a horas de que se anuncie una continuidad o una nueva fase de la cuarentena. Pedro, te dejo la pelota en tu campo para mandar la pausa y para preguntarle a un cardiólogo cómo un funcionario en medio de toda esta lucha controla las emociones para que no le afecte el corazón. Sole, sí, antes de ir a la pausa, entonces, la pregunta está formulada, doctor, pero creo que también vale la figura de los médicos, que también están en un lugar difícil y ya están dando algunas señales de... Claro. El control de las emociones por ahí se lo tiraría a Maya, que ella podría hablar un poco mejor. Si yo lo que le comentaba a Pedro, inclusive antes de que hable el gobernador, es que también los médicos sufrimos esto, que en algunos casos se le ha dado a llamar lo que se denomina un estrés pretraumático, es decir, pues nosotros todavía no tenemos realmente el trauma de lo que han tenido otros países por la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes que ha tenido. Y lo estamos sufriendo también nosotros los médicos en líneas generales. De hecho, hemos tenido varias consultas de médicos, fundamentalmente consultas cardiológicas. Por suerte ninguno tenía cosa importante. Pero estamos consultando por dolores de pecho, por aumentos de la presión arterial, no dormimos bien. Entonces, y esto uno podría decir que esto es por el estrés laboral, pero bueno, también estamos trabajando menos de lo que habitualmente estábamos trabajando, ¿sí? Nuestros horarios de trabajo se han acortado. Y muchas veces el hecho de trabajar menos produce tanto estrés, creo yo, como el trabajar tanto. Muchas veces le echamos la culpa al exceso de trabajo y a veces cuando no tenemos trabajo, a mí me tocó vivir en el año 2001 lo que pasó en el país, en Buenos Aires, y era realmente impactante ver a la gente estresada por no tener trabajo, es decir, justamente por no poder trabajar, se estresaban mucho más que a veces por el estrés laboral. Sí. Lo que pasa es que también se ponen en juego, me parece que otras variables que generan estrés, como la situación económica, el tema de si vuelvo a mi trabajo, si lo conservo. Creo que me parece que son muchas cosas las que se ponen en juego. Y como vos decís, si bien, gracias a Dios, acá la cosa no está desbordada, está bueno que aprovechemos, como decían, esto de planificarlo anticipadamente, y nosotros desde nuestro centro hemos presentado una propuesta para el trabajo con los profesionales, para la gestión de las emociones, para poder no sobrecargarse emocionalmente si la situación se llega a poner más intensa, digamos. Bueno, qué buena charla, muy buena para ir al bloque, al último bloque. Ahora vamos a una pausa, Rodrigo, desde la dirección, y después retomamos para allá el tramo final de este programa. Recién conversamos con el gobernador Omar Perotti desde Santa Fe, que nos dedicó unos minutos, y la verdad es un broche de oro para este programa, para esta última entrega. Ya volvemos.